Hola hermano, ¿cómo están? Aquellos que estén viendo el video día de semana, tengan una bendecida semana. Y aquellos que lo estén viendo fin de semana, tengan un bendecido fin de semana. En esta oportunidad vamos a hablar del diezmo, algo que piden las iglesias evangélicas, sean pentecostales, sean neopentecostales, sean bautistas, protestantes, o sean iglesias simplemente evangélicas de ninguna rama, como piden también la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, la iglesia de los adventistas del séptimo día, los judaizantes mesiánicos y cualquier iglesia que existiese que pidiera diezmo. Estas iglesias te dicen que tenés que dar el 10% de tu recibo de sueldo, de tu trabajo de independiente, de tu jubilación, de tu pensión o de cualquier beneficio que cobres. No habla todo de dinero, pero en realidad no es dinero en que consiste el diezmo. El diezmo en la Biblia son vegetales. Vegetales y carne, o sea, cosecha y ganado. Y es más, no era para los cristianos, era para los judíos. Y es lo que vamos a pasar a explicar ahora. Pero en su manipulación, te sacan dos hechos anteriores a la ley de Moisés, que es lo de Abraham con Melquisedec y lo de Jacob, que te dicen que el diezmo es anterior a la ley. Bueno, vamos a empezar a explicar entonces por orden cronológico. Para entender bien la Biblia tenemos que saber diferenciar un hecho histórico de algo que debemos hacer. Por ejemplo, vamos a un hecho histórico para entendernos bien. La Biblia nos dice que Judas Iscariote, cuando sintió la culpa de traicionar a Jesús, se ahorcó. Porque Judas Iscariote se ahorcó. ¿Los cristianos tenemos que ahorcarnos? Por supuesto que no. A nadie se le va a ocurrir decir, ahorquémonos porque está escrito en la Biblia, ahorquémonos. No, nadie va a decir eso. En cambio, cuando Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es algo que debemos hacer. Es algo que debemos hacer, amar a todos y no odiar a nadie y tratar a todo el mundo con amor. Ya aclarando esta diferencia, ahora vamos a pasar al estudio del diezmo. Capaz que lo de Abraham con Melquisedec lo hayan visto en Hebreos 7. Pero para entenderlos bien, los invito a que vayan a Génesis 14, al principio de la Biblia. Bueno, en Génesis 14 a Abraham lo van a encontrar escrito como Abraham, porque primero se llamó Abraham, pero después Dios en un momento le cambia el nombre, el de Abraham, por Abraham. Así que lo aclaro porque pues van a encontrar en el 14 y lo van a leer como Abraham. Bueno, en Génesis 14 nos da el relato de enfrentamiento entre 5 reyes rebeldes contra 4 reyes. Entre esos 5 reyes rebeldes está Sodoma. Gana la guerra los 4 reyes. Y Lot, que era sobrino de Abraham, o Abraham, es tomado prisionero por los 4 reyes. Alguien que escapa le avisa a Abraham y Abraham agarra a su gente y van a rescatar a Lot. Y cuando Abraham rescata a Lot y a todas las personas y toma el motín de guerra, aparece el rey de Sodoma diciéndole, quédate con las personas y dame el motín. Y justo aparece Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote Dios. Apenas lo ve a Abraham,
lo bendice por el Dios Altísimo y le da pan y vino. Y es cuando Abraham decide darle corazón el 10% de su motín de guerra y el 90% se lo da al rey de Sodoma. Esto es un hecho histórico, no dice nada para hacer. Dios no le dio la orden a Abraham de diezmar. Abraham lo hizo por voluntad propia. Y no hay nada escrito que sea algo para hacer. Además, vamos a la lógica, era un motín de guerra. No podemos decirle a los hermanos, métanse en guerras con sus vecinos o con sus enemigos, y del motín de guerra que rescaten del 10% de la iglesia. No tenía ningún sentido. Abraham, sí, diezmó. Abraham también mintió. Mintió 2 veces. Todos sabrán que Sara, además de ser la esposa de Abraham, era su media hermana. Bueno, Abraham le miente primero al rey, al faraón de Egipto, le miente diciéndole que solamente su hermana, le oculta que es su esposa. Y lo mismo hace después Abraham con el rey Abimelech, que los dos soberanos se interesaron en la belleza de su esposa Sara. Pero Abraham les ocultó que era su esposa, les mintió y les dijo que solamente era su hermana. O sea, le dijo la mitad de la verdad, porque Sara era su media hermana y su esposa. Porque Abraham mintió. ¿Nosotros tenemos que mentir? Por supuesto que no. Abraham se acostó con su criada Agar. Porque Abraham se acostó con su criada. ¿Nosotros nos tenemos que acostar con las empleadas domésticas, con la sirvienta? Por supuesto que no. Porque son tanto los hechos de Abraham con Melquisedec como lo de Abraham de Sara con el faraón de Egipto, Abimelech, lo de Abraham con Agar, son hechos históricos, no son cosas que nos digan que tenemos que hacer. Así que no podemos tomar lo de Abraham con Melquisedec para decir que hay que diezmar. Después vamos a Génesis 28, del 20 al 22. Que Jacob le dice a Dios, si tú me bendices en el viaje, si no me falta pan, no me falta agua, prometo darte el 10% de todo. Si vamos al caso, Jacob le está haciendo un chantaje a Dios. No hay ninguna evidencia que Dios haya acertado por empezar ese chantaje, más que un chantaje. Nosotros cuando le pedimos algo a Dios no tenemos que condicionar nada, tenemos que respetar que Dios haga su voluntad. Porque Jacob condicionó a Dios con un chantaje. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que decir, por ejemplo, bueno, Señor, me gusta una hermana, es muy linda. Si tú haces que sea mi novia y mi mujer, prometo darte el 10% de todo. No es correcto. Lo mismo si decimos, Señor, si no me despiden del trabajo durante este año 2025, prometo darte el 10% de todo. No es correcto. De ninguna forma. Entonces no podemos tomar este pasaje para decir que hay que diezmar. Porque en su manipulación, tanto el hecho de Jacob como el de Abraham con Melquisedec, lo saben utilizar para decirle a los cristianos que si diezman van a recibir bendiciones de Dios. Algo muy fuera de contexto. Bueno, después de esto pasamos a la ley de Moisés. El diezmo estaba bajo la ley de Moisés, que era un pacto entre Dios y la nación de Israel, o sea, un pacto entre Dios y los judíos. Que esto está escrito en Éxodo 24, los versículos 3 al 8,
en Levítico 26:46, que está escrito lo que era la ley de Moisés, el pacto entre Dios y la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros, en el momento que nos preguntamos si hay algo para hacer, tenemos que preguntarnos si es para los cristianos o para los judíos. Y cuando vamos a la ley de Moisés, es algo evidente que es para los judíos, no es para los cristianos. Para entender bien cómo era el tema del diezmo en la nación de Israel, tenemos que primero ir a dos hechos. Dios le cambia a Jacob el nombre por Israel, como está escrito en Génesis 32:28. Por lo que la nación de Israel lleva el nombre de Israel por el profeta de Israel, que era Jacob, que le cambió el nombre por Israel. Y en Israel había 12 tribus, que los nombres de las 12 tribus son los nombres de los hijos de Jacob o de Israel, como está escrito en 1 Crónica 2, de los versículos 1 y 2. Y como está escrito también en Génesis 35, de los versículos 23 al 26. El diezmo consistía de que entre esas 12 tribus estaba la tribu Leví, o sea, las otras 11 tribus le tenían que dar a la tribu Leví el 10% de sus cosechas y ganados. Que esto está escrito en Número 18 y en Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22, sí. Que ahí desde el versículo 22 en adelante, en Deuteronomio 14, sale todo lo que es la ley del diezmo. O sea, el Deuteronomio 14, del 22 en adelante, sale todo lo que es la ley del diezmo. ¿Por qué las otras 11 tribus les tenían que dar a los levitas el 10% del diezmo, que consistía en cosecha y ganado? No era dinero, sino cosecha y ganado. Porque los levitas no podían heredar tierra. Y esto está escrito en Deuteronomio 18, del 1 al 22, y en Josué 13:14. Entonces, como no podían heredar tierras, los levitas entonces recibían el diezmo de cosecha y ganado de las otras tribus. Y aclara muy bien en Número 18:21 que todos los diezmos eran para los levitas. Y, o sea, el diezmo que tenían que dar las otras 11 tribus eran los que tenían cosecha y ganado. O sea, el diezmo no era algo que tenía que dar el ferretero, el panadero, el carnicero, el vendedor de ropa, el zapatero, bueno, no. Únicamente tenían que diezmar lo que tenían campos, cosecha y ganado. Si no tenías campo, ni tenías cosecha ni ganado, no tenías nada que dar. Algo para aclarar bien este tema: los judíos no recibían nada de un gentil. O sea, los gentiles son los que no eran judíos. Si un gentil quería participar en las doctrinas judías o en las leyes judías, tenían que circuncidarse y unirse al pueblo de Israel para poder participar y dar diezmo y todo lo relacionado con la ley de Moisés. Y es así hasta la actualidad con los judíos. Así que bueno, un gentil se tenía que circuncidar. Y como resalté en Número 18:21, o sea, del número capítulo 28, versículo 21, que todos los diezmos eran para los levitas.
Lo que quiere decir que los pastores en la actualidad, los pastores y sacerdotes que piden diezmo, no lo pueden pedir porque no son levitas. O sea, es más, los judíos que siguen bajo la ley de Moisés porque no aceptaron a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, los judíos piensan que Jesús es un falso Mesías. Bueno, al rechazarlo a Jesús, ellos se quedaron atrapados en la ley de Moisés. Aún así ellos no piden diezmo. ¿Saben por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se perdieron los registros de a qué tribu pertenece cada judío, por lo que ninguno pueden asegurar ser de la tribu de Leví. O sea, los rabinos y sacerdotes judíos no pueden asegurarse de la tribu de Leví. Entonces, en lugar del diezmo, ellos piden una cuota mensual. Una cuota anual. Piden una cuota anual en lugar del diezmo. No piden diezmo. Así que bueno, menos un pastor evangélico o un pastor adventista, un sacerdote mormón, obispo mormón, un sacerdote judaizante o un rabino judaizante, pues no pueden asegurarse de la tribu Leví. Así que no pueden pedir diezmo. Así que bueno, le dejo esa parte clara, que entendamos de que los pastores, sacerdotes no pueden pedir diezmo. Y hay un pasaje que a todos estos que les gustan pedir diezmo les encanta citar, que es Malaquías capítulo 3, los versículos 8-10, que nos dice: la nación me habéis robado. ¿Y en qué dijiste que te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque vosotros con maldición, la nación, todas me habéis robado. Cuando leemos todo ese pasaje, nos dice que la nación, no dice la iglesia. En la nación de Israel habla del robo de ofrendas y de diezmo, que eran las cosechas y los ganados. Y si nos podemos leer el libro de Malaquías, que es cortito, nos damos cuenta que no está hablando de los judíos, del pueblo de Israel, está hablando de los sacerdotes, por quienes robaron los diezmos y la ofrenda, o sea, las cosechas y el ganado, fueron los mismos sacerdotes. Así que no es válido. Así que bueno, lean para no se dejen engañar. Porque a estos pastores les gusta ponerse que si no diezmas le estás robando a Dios. Bueno, miren, la ley de Moisés era una ley que ningún ser humano podía cumplir. Como está escrito en Juan 7:19. Por lo que Jesús vino justamente a sacarnos de esa maldición de ley. Y para poder hacer eso, primero debía cumplir la ley, como está escrito en Mateo 5, o sea, capítulo 5, los versículos 17 y 18. Que Jesús dice: no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Que es donde se agarran, por ejemplo, los judaizantes mesiánicos para poder mezclar lo hebreo, lo cristiano con lo hebreo. El cristianismo con el judaísmo. Y hacen todo un merengue. Toda una ensalada de frutas en los judaizantes. Mezclan lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y caen en falsas doctrinas. Bueno. Jesús fue el único que pudo cumplir la ley en el momento que se resistió a todas las tentaciones que Satanás le puso. Algo que el ser humano jamás podía hacer ni jamás podrá hacer.
Porque los seres humanos somos esclavos del pecado y siempre en algún pecado caemos, por más que no queramos. En algún pecado estamos tentados en caer. Nada más que los cristianos, a diferencia con el resto del mundo, reconocemos que caímos y nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Algo que el resto del mundo no hace, no siente ninguna culpa cuando cae en pecado. Los cristianos sí. Y bueno, Jesús nos libera de la maldición de la ley y nace un nuevo pacto con Jesús, con Cristo. Como está escrito en Hebreo 9, Hebreos 10:10, Colosenses 1:22, Primera de Pedro 1:19, Romanos 6:23. Y nos libera de la ley de Moisés, como expresa el pasaje de Hebreos 7. Hebreos 7, bueno, empieza hablando de Abraham con Melquisedec, que bueno, que para entenderlo había que ir a Génesis 14 y eso lo expliqué. Y nos habla después al final de que la ley de Moisés queda abolido. Y el momento que la ley de Moisés queda abolida, ahí queda anulado el diezmo, el guardar el sábado, el no comer cerdo, no comer marisco, el no comer carne con sangre y todas esas cosas que eran de la ley de Moisés. Y nos dice que es el final del sacerdocio levita y que nace un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesús. Que dice que el sacerdote de Jesús es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué el sacerdocio de Melquisedec? Porque el sacerdocio de Melquisedec no era levita, y era anterior a los levitas. Y era un sacerdocio de paz y justicia. Y ese es el sacerdocio que toma Jesucristo. Pero queda abolido la ley de Moisés, porque también esto lo usan para manipular con lo de Abraham y Melquisedec, que hay que diezmar. No. Jesús anula la ley de Moisés y queda anulado el diezmo. Y toma solamente el sacerdocio de Melquisedec. Y tenemos un nuevo sacerdote que es Jesucristo. Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, es nuestro sacerdote. Y bueno, nos dice Gálatas 5:4 que el que se justifique por la ley de Moisés, de la gracia de Cristo habéis caído. Y nos dice Gálatas 2:6 que el hombre no se justifica por la ley de Moisés ante Dios, sino por la fe en Jesucristo. Y nos dice en otros libros de Gálatas que la ley es una maldición. Y Jesús nos liberó esa maldición. Y es algo que no se puede mezclar, como dice Santiago 2:10, que la ley es un bloque que si caemos en un punto, hemos fallado. Y caemos en maldición. No podemos tomar de la ley lo que nos gusta y dejar el resto. O estamos bajo la ley de Moisés o estamos bajo la gracia de Cristo. Usted decide. Si está bajo la gracia de Cristo no puede pedir diezmo. No puede tomar cosas que le guste para este lado. Como hacen los judíos. Ni tampoco se puede mezclar. No se puede mezclar como hacen los judaizantes mesiánicos. Si va a cumplir el diezmo, tenés que cumplir toda la ley de Moisés completa. Tenés que no comer cerdo, no comer carne con sangre, tenés que guardar el sábado. Si sos infiel, tenés que aceptar ser apedreado hasta morir. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando Jesús interfiere cuando están por apedrear a una mujer adúltera, que Jesús dice, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Ahí nos demuestra Jesús cuando empieza a abolir la ley. Porque bajo la ley de Moisés, si una mujer era infiel o un hombre era infiel, tendría que ser apedreado hasta morir. Como tantas otras cosas de la ley de Moisés
cuando caía en ciertos pecados, eras condenado con la muerte. Jesús, al sacrificarse por nosotros y al hacer un nuevo pacto con Cristo, como expliqué, como cité en lo anterior, estamos liberados de la ley de Moisés y nosotros nos podemos arrepentir de nuestros pecados y no morir apedreados como era bajo la ley de Moisés. Nosotros tenemos que aceptar la sangre de Jesús derramada en la cruz y pedir perdón por los pecados y volver a comenzar. Y más de una vez vamos a caer en algún pecado porque somos todos esclavos del pecado, más de una vez vamos a fallar. Y todas esas veces nos vamos a arrepentir de corazón, porque nos vamos a dar cuenta que hemos fallado. Por más nosotros, los cristianos, cuando caemos ponemos el esfuerzo de no volver a caer en ciertos pecados. Pero hay algunos que vamos a caer, vamos a fallar por ahí, por más que no queramos. Porque nosotros no podemos derrotar al diablo, solamente Jesús y su Padre, que es Dios, pueden derrotarlo. Nosotros no tenemos poder para derrotar a Satanás y a los demonios. Entonces, con algún pecado nos van a tentar. Tenemos que recordar eso. Entonces, vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, Jesús, al sacrificarse por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, tenemos la oportunidad de arrepentirnos si caemos en el pecado y volver a comenzar. Algo que bajo la ley de Moisés no se tenía. Los judíos que están bajo la ley de Moisés no tienen esa posibilidad. Bueno, vamos a otro tema que viene pegado al diezmo, que son las ofrendas. Porque otro tema que nos encontramos cuando vamos a la iglesia, hay ofrendas piden las iglesias evangélicas, los mormones y los adventistas, los judaizantes mesiánicos. Pero hay otras iglesias como los Testigos de Jehová, los cristadelfianos y la iglesia cristiana Berea, el pastor Nicolás García, donde yo me congregué 3 años ahí. No piden diezmo, pero te dicen que tenés que dar una ofrenda voluntaria, lo que vos quieras, pero tenés que ofrendar. Que la Biblia manda que tenemos que ofrendar. Y se justifican con 2 pasajes, 1 Corintios 16:14 y 2 Corintios 9:7. 1 Corintios 16:14 nos dice lo siguiente: separar la ofrenda de los santos. No es la ofrenda de los santos, separar una vez a la semana, según Dios no haya prosperado una parte para donar a los santos, que eran los pobres. En ningún momento nos dice el apóstol Pablo que tengamos que donar a la iglesia las ofrendas, sino a los pobres. ¿Sí? Y 2 Corintios 9:7, que en ese pasaje, como en más lugares, el apóstol Pablo dice que tenemos que hacerlo con amor, no de mala gana, no con tristeza, no por obligación, sino por amor. Cuando uno ve, por ejemplo, alguien que está pasando mal situación, que está pobre, uno le da una ayuda de corazón y con amor, no se lo da de mala gana, toma, no, o por siente obligado, no, sino lo da por amor. Eso marca. Algo que yo me alejé de la iglesia cristiana Berea, una de las cosas era porque el pastor Nicolás García, que es el líder principal de esta iglesia, tiene su sede en Fuerteventura, Islas Canarias, y tiene varias sedes de su iglesia en otras partes de España, en México, en Colombia, en Perú, en Chile y en Argentina. El pastor Nicolás García está viviendo de las ofrendas. Durante mucho tiempo el pastor Nicolás García tenía un negocio, una empresa de mueblería.
Y los pastores que trabajan con él en la iglesia, que están con él ahí, que dirigen el pastor André, la pastora Katia, le dijeron que dejara la mueblería porque la iglesia está dando para que él pudiera tener un sueldo y dedicarse 100% a la iglesia. Y la cuestión es que el pastor Nicolás García de las ofrendas recibe un sueldo. Y algo que a mí no me agradó, realmente. Porque yendo a la palabra de Dios, ¿qué dice? La ofrenda era para los santos, no era para mantener un pastor. Ni tampoco mantener iglesia, que es lo que los testigos de Jehová, por ejemplo, y los cristianos, y hay iglesias que por ahí nos piden diezmo, que piden ofrenda, la usan para su mantención. No, es para ayudar a los pobres. No es para mantener ministerios. Pues es importante no caer en ese error. Todo bien con el pastor Nicolás García, lo quiero mucho, me bautizó, al igual que los pastores de Argentina, ahí acá en Córdoba, Walter Giorgi, Patricia Ferreira, los quiero mucho. Son buenas personas, pero yo solamente me alejé por errores bíblicos, no porque sean malas personas, no, nada. Son buenas personas, ¿sí? Son personas bien, pero cayeron en ese error. Si bien el apóstol Pablo recibía ofrendas, con marca primera de Corintios 9, los apóstoles tenían el derecho de recibir comida, alimentos. Pero el apóstol Pablo tenía una misión especial que le dio Jesús, al igual que los otros apóstoles. Entonces ellos sí se tenían que dedicar exclusivamente a predicar y quizás no tenían mucho tiempo para trabajar. Más allá, por ejemplo, que el apóstol Pablo en Hechos 18, 1, 4 nos marca que trabajaba en tienda, que armaba tiendas, pero también el apóstol Pablo necesitaba alimentos con otros apóstoles, pues tenían que predicar de un lugar a otro. Y la iglesia de Corinto, por ejemplo, se le manifestó en contra de eso. Pero bueno, era un caso especial el apóstol Pablo porque era una misión que el mismo Jesucristo le había encomendado. Algo que a los pastores en la actualidad no lo tienen que hacer porque ya tienen la palabra escrita en la Biblia. Todos tenemos la palabra escrita en la Biblia, así que no hace falta que se vayan pueblo por pueblo, país por país a predicar. Además, hoy tenemos esta red hermosa que es el internet que nos conecta con todo el mundo. Así que no tenemos necesidad de salir a predicar y andar pidiendo ofrendas o limosna. Así que bueno, el diezmo no es para los cristianos, es para los judíos, y las ofrendas no son para la iglesia, no son para los pastores ni para los sacerdotes, son para los pobres, que son los santos. Espero haber aclarado todo esto y bueno, muchas bendiciones para todos y aquellos que están en el error puedan abrir los ojos. Se lo deseo a todo en el nombre de Jesús. Amén.